Buenas noches, jueves 7 de marzo. Espero que todos ustedes estén muy bien y tan contentos como yo del retorno a partir del día lunes por mi canal de YouTube de edición especial en formato digital. Tanto es así que el formato digital ha hecho que le pongamos la palabra digital, por cuanto el nombre es ahora edición especial digital. Varios de ustedes han estado comentando ahí y me parece que hay algunas personas que han asumido que esto es un retorno a Willax, lo cual quiero descartar de plano. Yo no estoy regresando a Willax, es edición especial digital por este mismo canal y por mi página de Facebook. En una primera instancia se va a transmitir por mi canal de YouTube exclusivamente y por Facebook. No descartamos más adelante ampliar a otros vehículos de comunicación y de conexión hacia ustedes, pero a partir del lunes 11, edición especial regresa en el formato que ustedes conocen a las 7 de la noche de lunes a viernes por este canal que usted está viendo en este momento. Ayer nos dio una buena noticia el Congreso de la República en un país que verdaderamente las requiere. Con 91 votos a favor fue aprobada por segunda vez el retorno al sistema bicameral. Es decir, la reforma constitucional que va a permitir que el Perú regrese a tener un Senado, una Cámara Alta y una Cámara Baja de diputados, senadores y diputados. Recordarán ustedes que por tratarse de una reforma constitucional se necesitaba la aprobación en 2 legislaturas consecutivas con más de 87 votos, ¿no? Esta reforma se va a hacer efectiva a partir de julio del 2026. La primera votación ocurrió el 16 de noviembre pasado, en la cual sacó más inclusive que lo que ha sacado ayer. En ese entonces, en noviembre del 2023, sacó 97 votos a favor. Al día de ayer fueron 91 congresistas los que apoyaron la reforma constitucional de los partidos del bloque democrático, de los sectores que se identifican de centro o de centro derecha, o de algunos supongo que insisten en que podrían ser de derecha, aunque bueno, contados con la mano, casos aislados, ¿no? Yo no veo ningún partido abiertamente de derecha, pero sí hay casos aislados. Es el caso, por ejemplo, de Alejandro Muñante, que es una persona abiertamente de derecha. Yo sé que Adriana Tudela también lo es, y me parece bestial que sean consecuentes con lo que piensan, pero no hay ningún partido propiamente de derecha, es lo que quiero decir. Pero la medida fue respaldada principalmente por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Podemos, Acción Popular, Somos Perú, y la mayoría de congresistas no agrupados, ¿no? Alianza para el Progreso, siempre jugando su partido, sin importarle las consecuencias para el país, salvo casos muy puntuales, por ahí Lady Camones, me parece el rostro más rescatable que tiene Alianza para el Progreso, una buena parlamentaria, o ha hecho un buen trabajo en la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero Alianza para el Progreso es todo lo que está mal con la política peruana. Esta óptica, este enfoque de la política como negocio, ¿no? Sirviendo los intereses del amo, que es César Acuña Peralta, ¿no? Pero es importante que ustedes tengan claro lo que se ha aprobado y qué es lo que se viene, porque ahora este dictamen aprobado en 2 legislaturas consecutivas, cada una con más de 87 votos, como hemos dicho, ayer 91, en noviembre 97, va a ser enviada al Ejecutivo para que Dina Boluarte, como máxima representante del Ejecutivo, como presidente constitucional de la República, la promulgue. No tiene derecho a observarla. ¿Por qué? Porque es una reforma constitucional aprobada por el Parlamento. Entonces solo debe promulgarla. Y esto va a entrar en efecto desde julio del 2026. Es decir, la próxima vez que nos apersonemos, usted y yo, a las urnas, vamos a elegir senadores y diputados. Ya no va a ser una votación netamente unicameral, congresal, como es ahora. ¿Cómo cambia esto? El Congreso, como lo conocemos, el poder legislativo. Como hemos dicho, vamos a retornar al sistema bicameral, es decir, vamos a tener un Senado y una Cámara de Diputados, senadores y diputados. Lo que se buscaba, esta es una medida que yo he apoyado abiertamente, estoy a favor del retorno al sistema bicameral, más aún con el techo presupuestal que se ha colocado, no nos va a costar más plata, no se coman esa narrativa,
no va a ser más caro para el Perú, y más caro es tener las leyes populistas, demagógicas, aprobadas por gente sin ningún tipo de preparación. Eso es mucho más caro que, en todo caso, si es que costara algo más lo que tenemos, ¿no?, para el país. Entonces, en teoría, la Cámara Alta debe ser una Cámara de mayor nivel que revisa los textos o las leyes antes de su promulgación. Y esto es una buena idea. Ahora, las diferencias, yo les quiero decir, el Senado se va a encargar de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, al Contralor General de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo, el Defensor del Pueblo, también lo podría remover, ¿no?, por faltas graves. Es la Cámara Alta la que va a autorizar los viajes del presidente de la República, podría escoger a 3 directores del Banco Central de Reserva, ratificar al presidente del directorio, como es el caso, por ejemplo, de Julio Velarde en este momento, que es designado por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, etcétera, ¿no? La Cámara Alta haría eso. Y aparte revisaría las leyes que envía, las propuestas de ley que envía la Cámara de Diputados. Entonces, la Cámara Baja es una primera instancia en la aprobación de proyectos de ley, la Cámara Alta es una Cámara revisora. ¿Por qué? Porque se entiende que al ser de mayor nivel, da mayor garantía, es un filtro mucho más minucioso y educado, erudicial, para la aprobación de las leyes mediante las cuales nos vamos a regir todos, ¿no? La Cámara Baja va a poder, fuera de, digamos, enviar las leyes que ha aprobado en su Cámara al Senado, va a poder acusar también ante el Senado al presidente de la República, a los congresistas, a los ministros, a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los jueces de la Corte Suprema, supremos, digamos a los fiscales supremos, defensor del pueblo, al Contralor General, por las infracciones que se puedan cometer a la Constitución, por cualquier delito, ¿no?, que cometan en el ejercicio de sus funciones. También, y esto es importante, otorgar o rechazar la confianza planteada por iniciativa ministerial. También parte de lo que se ha aprobado en el texto es la eliminación del voto de investidura o el famoso voto de confianza, que esa es una de las cosas que más me gusta a mí del dictamen aprobado ayer. Eso es una cosa que no puede seguir. Es una manera de generar confrontación tontamente. O sea, el que gana las elecciones, ganó las elecciones y tiene derecho a gobernar y conformar su equipo. Entonces, yo creo que eso va a evitar un clima de polarización innecesaria y de confrontación innecesaria desde el primer día, porque el presidente presenta a sus ministros, su gabinete, a los días y va a pedir el voto al Congreso, hoy, ¿no?, como estamos con un sistema unicameral. Entonces el Senado va a tener 60 senadores que contendrá un representante por cada una de las 27 circunscripciones electorales. 24 regiones, va a tener al menos, estamos hablando de al menos, ¿no?, 27. Al menos uno por cada departamento, uno por la provincia constitucional del Callao, uno por Lima provincias y uno por los peruanos del extranjero, peruanos en el exterior. O sea, son los 27, cuanto menos, ¿no? Un representante por cada una de las 27 circunscripciones electorales, cuanto menos. Pero van a ser 60. Entonces, 60 senadores compondrán la Cámara de Senadores. ¿Cuántos diputados vamos a tener? El mismo número de congresistas que tenemos, 130. Entonces, tenemos 130 más 60, van a ser 190 representantes del poder legislativo que tendremos a partir de julio del 2026. Hay la parte clave aquí, ¿no?, que es los requisitos y la reelección, porque se ha aprobado el retorno a la reelección parlamentaria, lo cual desde luego es una buena noticia también. El lagarto de lagartos, que pronto, si hay justicia en este país, estará tras rejas, nos llevó de las narices a un referéndum antojadizo, envenenando a todo el mundo, culpando al Congreso de todos los males, digamos, llevándonos de las narices hacia una demagogia antiinstitucional, despojándonos del Consejo Nacional de la Magistratura a través de los audios que comprometían, desde luego,
a Chávarri y a todos, y incluyendo en ese referéndum previo, digamos, copamiento de los medios de comunicación a través de lo que pagaba el Estado, porque los medios de comunicación tradicionales amaban al lagarto, ¿no? Bailaban al son del lagarto. Entonces lo ayudaron en este proceso de divulgación de las ideas del veneno para que la gente odiara al Congreso, al Consejo Nacional de la Magistratura, que el problema era la reelección parlamentaria, que era en promedio menos del 7% cada vez, una absurdidad total, ¿no? Bueno, nos llevó hacia eso. Dejando eso de lado, el requisito fundamental para ser senador y lo que lo diferencia de la Cámara Baja es tener 45 años o haber sido congresista o diputado previamente, 45 años al momento de la postulación, ¿eh? Y entonces lo que se le critica a este proyecto de ley, y ojalá no lo veamos, es que los actuales congresistas con esa ley podrían postularse a ser senadores, porque ya cumplen un requisito, ¿no? Al margen de la edad, previamente haber sido congresistas. Pero el poder al final lo tiene uno. Nosotros tenemos el poder porque podemos votar por ellos o no. Los electores tienen la responsabilidad de una democracia y por eso debemos ser participantes activos responsables. Porque la democracia es una democracia participativa, representativa, pero tenemos que ejercerla responsablemente. Entonces, en una siguiente elección, no cometamos los errores del pasado. Si los partidos no fueron capaces de filtrar adecuadamente, y sabemos que son populistas y contienen ideas que no son saludables para el país, seamos nosotros los que nos empapamos bien y ejercemos nuestro derecho al voto de manera responsable. Y los requisitos para el acceso a ser diputado es tener 25 años, peruano de nacimiento, al igual que para el senador también, y gozar del derecho al sufragio, 25 años al momento de la postulación. Y ha quedado también rehabilitado, aprobado, como les comento, la reelección. Porque hay gente que hace carrera en la política y eso no tiene nada de malo. Digamos, hay políticos en todo el mundo que hacen política decente. Ahora, yo sí soy un defensor de que la gente no pierda el contacto con el sector privado. Es decir, los fundadores de los Estados Unidos hablaban de ciudadanos estadistas, ¿no? Citizen statesmen, decían los fundadores, Jefferson, Benjamin Franklin, etcétera, ¿no? O George Washington. ¿Por qué? Porque decían que uno debía servir a su país un tiempo limitado, 4 años o 8, y después regresar al sector privado. Esa era la manera de hacerlo, cumplir con un servicio y de ahí regresar. Pero no podemos discriminar a quien realmente está haciendo un buen trabajo y ha hecho una carrera de la política y quiere estar 20 años y la gente lo reelige. Entonces, hay que tener las cosas claras, ¿no? Cámara indisoluble. El Senado no va a poder ser disuelta por ningún presidente bajo ninguna coyuntura, cosa que no ocurre ahora. Recordemos que Pedro Castillo intentó disolver el Parlamento el 7 de diciembre del 2022 y no le salió la aventura de dictadorzuelo tropical como sus ídolos Fidel Castro y Hugo Chávez o Daniel Ortega y Nicolás Maduro en este momento. No le salió. Pero ahora también está quedando eliminado el voto de investidura, el famoso voto de confianza. Va a quedar eliminado. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, dice la ley, el presidente del Consejo de Ministros acude a la Cámara de Diputados junto con los demás ministros a exponer sus políticas de gobierno y las medidas principales que va a adoptar, la política general, lo que proponen al país y cómo va a ser su gestión, ¿no? Pero precisa que esa exposición no da lugar al planteamiento de cuestión de confianza. Y esto, como les comentaba al inicio, va a ayudar, estoy seguro, a limitar el clima de confrontación y de polarización. Entonces, bueno, yo creo que esto es una buena medida, creo que va a fortalecer la institucionalidad. Quisiéramos, esto es una cosa que le he hablado con varios parlamentarios, es difícil hacerlo porque hay un candado en la Constitución que impide discriminar, pero hubiera querido ver algunos requisitos más para ser senadores en vez de netamente la edad o haber sido diputado previamente, ¿no? Pero es lo que hay. Entonces, por lo menos una persona de 45 años se entiende que tiene algún grado más de madurez y si está postulando al Senado tendría que haber tenido alguna trayectoria
que enseñar, ¿no? Como era antes. Los senadores eran personas muy erudiciales. Recuerdo claramente el caso de don Felipe Osterling, Ramírez del Villar, entre otros, ¿no? Han habido senadores estupendos. Bien, entonces ha quedado aprobado el retorno al sistema bicameral, ya es una realidad, y saludamos al Congreso de la República, así como somos críticos de él muchas veces. Esto es una buena noticia. Hoy también, cambiando de tema, era el día tan esperado en el cual el Congreso ha debatido y sigue debatiendo la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Desde luego yo soy de los que apoya eso, estoy a favor de la remoción de todos, de todos, y que sea la comisión la encargada de que los accesitarios ingresen, y si es que algunos no cumplen los requisitos por tener más de 75 años, la comisión tendrá que completar para que haya un pleno mínimo con 5 personas de los 7 puestos totales que hay que completar. Igual se debería llegar a 7, pero eso no quiere decir que por el riesgo que pueda haber de que algunos superen la edad de los accesitarios, de los suplentes, no se inhabilite. No, pues eso está como los que nos decían que Vizcarra tenía que terminar su mandato porque ya faltaban unos meses nomás. Así no es. Entonces, yo quería recordar que aparte de este dictamen, que es del congresista Montoya, que propone la destitución, la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia por el tema de la edad de Inés Tello, una de las magistradas, que me parece la razón más leve de todas para justamente inhabilitarlos. Quería recordar algunas de las otras faltas que han cometido la Junta, que son, para no creerlos, ¿no? El proceder poco democrático y parcializado que ha tenido. A ver, vamos a ir a retroceder un poco en el tiempo, ¿no? Lo primero que quiero recordar con ustedes es que la Junta Nacional de Justicia emitió un pronunciamiento a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, para evitar que el Parlamento la inhabilitara, cosa que finalmente ocurrió, y estuvo bien que ocurriera, por su accionar poco transparente, parcializado y antiinstitucional, que dañaba la imagen de la Fiscalía y de todos, al fin y al cabo, ¿no? Segundo, la presión de algunos integrantes de la Junta Nacional de Justicia a las jueces de la Corte Suprema para que se pronuncien justamente a favor de Zoraida Ábalos. Ahí van 2. 3, la permanencia de Inés Tello, quien, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, se mantiene en la Junta Nacional de Justicia, superando la edad que la ley permite. 4, la filtración a IDL Reporteros, cuando no, IDL Reporteros, de la investigación preliminar de Tello a la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, que jamás debió ser destituida de sus funciones porque no había nada sólido contra ella. Los mismos que reclaman ahora que un trato equitativo no lo tuvieron con Patricia Benavides. Lo único que habían es unos chats que encontraron, que no fueron corroborados, que no fueron periciados, nada. Bueno, lo asumieron como prueba suficiente y la destituyeron, la suspendieron a Patricia Benavides. Por eso también deberían ser destituidos los magistrados prevaricadores. Y por último, el incumplimiento, debo decir, de haber presentado los informes anuales correspondientes a los años 2021 y 2022 al Pleno del Legislativo, que, como lo dijo el mismo doctor Ernesto Blume aquí, un expresidente del Tribunal Constitucional, no es poca cosa, porque las leyes y las disposiciones se cumplen, más aún tratándose de altos funcionarios. Entonces, las cosas claras, se está debatiendo la inhabilitación y la destitución de los magistrados prevaricadores por el tema de Inés Tello, pero hay muchas más faltas, incluyendo la suspensión irregular, sin ningún medio probatorio suficiente, ¿no? Porque claro, para Patricia Benavides sí es suficiente, pero cuando se trataba de Gustavo Gorriti, ahí sí no, es trabajo periodístico. ¿Cómo le vas a confiar? Es un loquito, un delirante, Jaime Villanueva. Entonces, ¿por qué sí fue suficiente para Patricia Benavides y no es suficiente para investigar y sancionar a Gustavo Gorriti, a José Domingo Pérez? ¿Por qué no? Un poquito de coherencia, ¿no? Que es lo que reclamamos y por eso apoyamos la destitución, y ojalá
que el Congreso así lo puede hacer, y a los parlamentarios, sobre todo a los de Alianza para el Progreso, que ya dijo pues Eduardo Salguana, ¿no? Fiel al estilo de César Acuña, ¿no? Que están viendo, ya se tiraron para atrás, solamente querían destituir a 3 para no macular demasiado, ¿no?, la institucionalidad y no correr el riesgo de que quede incompleto. Esa es la actitud, ¿no? Responde a César Acuña, es la verdad. Responde a César Acuña. Y se están cuidando, están viendo solamente sus intereses, como siempre lo han hecho APP, que fue el primer líder, como ustedes recordarán, y si no lo recuerdan, aquí les refresco la memoria, que fue a saludar en su carrazo de lujo, ¿no?, cuando estábamos todavía en pleno reclamo contra la irregular proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República. El primer líder tan democrático, el que fue a saludarlo, fue César Acuña, se tomó la famosa foto. Entonces, los tenemos tasados, los tenemos tasados. Y si tan transparentes, ¿por qué no nos brinda una entrevista? Porque ya después de que asumió Pedro Castillo, nunca más nos contestó César Acuña. Cuando estábamos en campaña, ahí sí, vengan a mi casa, en su casa, nos recibió maravilloso. Cuando ya perdió la elección, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó irregularmente a Pedro Castillo y él fue el primero en irlo a saludar, ¿no?, como buen líder democrático que quería darle viabilidad, se metió en la cama con Pedro Castillo, eso es lo que pasó. Porque APP estuvo encamado con Perú Libre durante toda la presidencia, sobre todo los primeros 6, 8, 10 meses, ¿no?, que fueron los más nefastos, los más peligrosos aparte, cuando entraban con toda la viada y quisieron, sin ir muy lejos, clausurar Willax, etc. No olvidemos lo que ha pasado ahorita, hace poco. Y bueno, y disculpen que me haya ido un poco por las ramas, pero todas estas cosas a mí me enervan, porque las he vivido, nadie me las ha contado, yo las he vivido desde dentro en ese momento de Willax, con un gobierno que aparte perseguía a la prensa de oposición, que quería amordazarnos, en fin, entre otras cosas. Entonces ojalá que APP una vez más no le haga el jueguito a ciertos sectores, ¿no?, con un discursillo tibio que no sirve para nada, de que hay que ir viendo y vamos a dejar en libertad y según la conciencia. No. En bloque deberían votar para mandar a los prevaricadores a su casa. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero lo hayan disfrutado. Hasta el día de mañana.